Buenas tardes y muchas gracias por asistir a la convocatoria de la presentación del 75 aniversario de los programas de fiestas. Seguramente Miguel Sola tiene mucho que contarnos, que además es importante. Y sin más, os dejo con el vale. Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenas tardes y os pido un poco de paciencia porque parece que la megafonía está estropeada. No sé si se me oye desde el fondo. Intentaré vocalizar, pero si os podéis acercar algo mejor, porque si no al final no podré hablar. Ante todo, os doy las gracias por haber acudido a este acto conmemorativo del 75 aniversario de la revista. Los fundadores, que contaré luego quiénes eran, insistían mucho en llamarlo revista, porque el programa solo sería un pequeño capítulo de la revista como tal. O sea, la revista Azagra en Fiestas, que ellos bautizaron así, desde el principio pretendía ser una revista que fuera el eco anual de Azagra para los azagreses residentes en el pueblo y muy en particular para los que estaban fuera del pueblo, porque de esa manera les llegaría algo del pulso vital de Azagra durante cada año. Entonces estamos en un acto conmemorativo porque en este año además, como sabéis, estamos conmemorando 3 acontecimientos muy significativos. De uno de ellos ya nos hicimos eco hace poco, que fue el 150 aniversario de la tragedia de la Peña de 1874. Y allí, el día 20 de julio, se colocó la placa conmemorativa que recoge los nombres de los 91 azagreses y azagresas, habría que añadir hoy día, que quedaron sepultados. 2 tercios de ellos para siempre y solo 1 tercio fueron rescatados. En la placa que pusieron, si alguno no habéis visto todavía, está separado, tal como redactó el párroco de entonces el acta, los que sí fueron rescatados de los escombros, que fueron 31, y los que no fueron rescatados nunca, y ahí quedaron en la zona, no solo debajo del Peñón, sino en toda la zona de lo que era la calle de Medios, quedaron allí sepultados para siempre. Por lo tanto, aquello es un lugar de memoria y un cementerio de azagres en toda regla. Por eso está bien que hayamos adecentado aquello y se haya convertido en un paseo y que en la medida de lo posible, pues siempre que pasemos por allí tengamos un recuerdo para todas aquellas víctimas de la Peña. El segundo aniversario, porque fue el mismo verano de la caída de la Peña, que fue el 21 de julio, a finales de agosto ya empezó la movida, digamos, para la construcción del fortín actual, en previsión de un posible ataque de las tropas carlistas. El fortín se hizo como defensa del paso de la barca hacia Castilla, que decían entonces todavía. Y por lo tanto las mirillas, las saeteras del fortín, si os fijáis, están mirando hacia la carretera actual, porque se supone que si hubieran atacado, que no llegaran a atacar en esa ocasión, por ahí habrían salido las puntas de los fusiles para defender el paso de la barca. De las tropas facciosas que decían que eran los carlistas. Azagra se gloriaba entonces de ser un pueblo liberal y por lo menos sus autoridades principales lo eran. Bien, pero de eso no toca hablar hoy, ¿eh? Si queréis más noticias de estos 2 acontecimientos, el 28 de septiembre, partiendo de la misma plaza, daremos un paseo por la zona de la Primicia, recordando con más detalle estos 2 acontecimientos. Pero hoy nos toca hablar del 75 aniversario de la fundación de Azagra en Fiestas. Y lo primero que quiero deciros es que somos herederos y continuadores de una tradición. Afortunadamente, aquellas personas que decidieron fundar la revista Azagra en Fiestas han sido recordados, incluso en los
en ediciones de otros años posteriores en diversos momentos. Por ejemplo, Miguel Ángel Salvador los recordó en el año 62, en el año 81, Félix Ramón Corroza, que era un asiduo de las fiestas y de escribir en los programas, también los recordó en el año 83, en el año 99, 1999, cuando se celebró el 50 aniversario, también se conmemoró y el Ayuntamiento nos invitó a los colaboradores habituales a un lunch ahí en Europa. O sea que ha habido diferentes recuerdos. Hace 5 años, sin ir más lejos, en el 70 aniversario, yo mismo di aquí una charla sobre el tema. Por lo tanto, somos herederos y continuadores y honramos la memoria de unos azagreses que quisieron hacer algo bueno por el pueblo y que además ha tenido una aceptable acogida y bastante éxito a través de los años. Es un milagro también, en cierto modo, que una publicación como esta haya pervivido. Y tened en cuenta además, para situarlo en su contexto, que ellos lo hicieron al modo y manera de lo que se hacía en Calahorra, pero que en otros pueblos no existía algo semejante. Por tanto, en este sentido, aparte de ciudades y capitales más importantes, pues Azagra fue un poco pionera en sacar una revista programa de las fiestas. Y esto se debió no a la iniciativa del ayuntamiento de entonces, que en el año 49 estaba presidido por don Francisco Salvador Martínez, padre del Piroño, para que me entendáis, y de María Esther, la que vive en San Adrián. Ese era el alcalde entonces, pero la revista Azagra en Fiestas no salió por iniciativa del ayuntamiento, sino por iniciativa de algunos jóvenes que eran los directivos de la peña azagresa del momento, que a la sazón todavía llevaba el apelativo de Peña Católica Azagresa, antes de su refundación en los años 70, donde ya se convirtió en el Club Deportivo Peña Azagresa. En esos años posteriores a la guerra fue Peña Católica Azagresa, porque hubo una fusión entre la Peña Azagresa propiamente dicha y el equipo de fútbol desde la Acción Católica de aquellos años 40. Entonces, esa fusión dio origen a la Peña Católica Azagresa en su denominación. Bueno, pues el presidente de la Peña Azagresa en ese momento era Jesús León, el tío de Emilio León, para que me entendáis, hermano de su padre. Ese era el presidente de la Peña Azagresa. Y entonces, yo creo, por los testimonios directos que tengo de ellos, sobre todo de Paco Sola, que Ponderas, para que me entendáis, Paco Sola Gutiérrez coincidía con los apellidos conmigo, pero era pariente muy lejano, por Gutiérrez, no por Sola. Por Gutiérrez compartiríamos un tatarabuelo. Entonces, Paco Sola, yo le escribí una carta el año 99 para que me contara los orígenes y me contestó muy amablemente, y el asunto es que entre él y Jesús León y José León, el hermano de Jesús, como mecanógrafo, porque como decía él jocosamente, seguramente entonces era la única máquina de escribir que había en el pueblo, pues allí se juntaron para ver cómo organizaban la revista esta, con el fin de sacar fondos para la Peña Azagresa. Entonces ellos pensaron que igual pues, resolvían el problema económico de la peña, pero no fue así, ciertamente. Tuvieron cierto éxito, como dicen, pero al final, haciendo cuentas, entre ingresos y gastos, pues tuvieron un superávit de 84 pesetas. 84 pesetas, para que hagáis un cálculo, teniendo en cuenta que aquel año, por ejemplo, el ayuntamiento aprobó el jornal de un bracero, el sueldo, perdón, de un bracero al día en 15 pesetas, pues con 84 pesetas no llegaba para 6 días del sueldo de un jornalero. Eso es lo que sacaron. Entonces, evidentemente contactaron con el ayuntamiento y el concejal de urbanismo y de festejos de ese momento, que era José Mari Salvador,
José María el Cojo, para que me entendáis, pues llegaron al acuerdo de que ellos sacaban la revista, pero el ayuntamiento colocaba el programa de fiestas dentro de la revista. Pues de ahí sale lo que os he dicho al principio, que la Azagra en Fiestas es una revista que incluía inicialmente el programa. Pero en un acta de finales de septiembre del año 49, el ayuntamiento le responde a ellos que habían pedido una subvención, que el ayuntamiento no disponía de subvenciones para una actividad de esas características. Y esa fue la historia del primer número. En una reunión que convocaron para hablar de todo esto, aparte de los 3 citados protagonistas principales, pues estuvo muy presente desde el principio Pachi García Gorriti, al que el año, que todavía no era secretario este año, pero al año siguiente, en el 50, primavera del 50, ya se convirtió en secretario. A Pachi lo ficharon inicialmente sobre todo para la parte de las ilustraciones del programa, como veremos luego. Vamos a hacer esto 2 partes. Una primera parte os comento aquí como ahora, y luego la última parte salimos para ir comentando algo de los carteles y los autores, si os parece bien. Bien, y también, por ejemplo, Miguel Ángel Salvador, el que luego fue secretario, y entonces era un chaval de 18 o 19 años, pues también estuvo presente en esas primeras reuniones, digamos, más como observador y como atento espectador de lo que hacían aquellos que en realidad le llevaban 8 o 10 años, o sea, esta gente tenía entonces 30 años o menos. Por lo tanto, para que os situéis, los fundadores del programa son de la generación de mis padres. Nosotros, los de mi edad, podríamos ser sus hijos o hijas, y toda esta gente joven que ya ha nacido a partir de los 70 o de los 80, pues podríais ser nietos de los fundadores del programa. Y esta es la cadena de transmisión. Bueno, para no alargarme demasiado, entonces, creo yo, esto es una interpretación ya personal, que la principal virtualidad del programa, de la revista programa Azagra en Fiestas, es que sin darnos cuenta, porque yo cada año cuando sale el programa suelo oír la eterna cantinela, bah, esto no trae nada. Suelo oír esta cantinela a alguna gente, y vosotros lo habréis oído también. Entonces, al margen de discutir que eso sea cierto o no, evidentemente a mí me parece que no lo es porque encuentro muchos valores ahí metidos, pero igual en el presente la cosa pasa desapercibida, y esta es una de las cosas que ganan con el tiempo, porque por poco que traiga cada año va quedando un reflejo de la vida cotidiana y de personas que fueron protagonistas del pueblo, protagonistas en el sentido de que eran los que vivían entonces en su momento. Y por lo tanto, en ese sentido, creo que puede decirse con toda solvencia y toda justicia que Azagra en Fiestas, cualquier otra publicación de esta naturaleza, es un reflejo del concepto unamuniano de intrahistoria. Porque Unamuno, cuando reflexionaba sobre estas cosas en un ensayo que se titulaba En torno al casticismo, decía que los humanos en general estamos equivocados al pensar que la historia es solo la historia de la humanidad y de una nación o de un pueblo o de un núcleo pequeño. La historia no es lo que nos cuentan los libros de historia, los personajes, los reyes, la gente célebre, las batallas, los grandes sucesos que han ocurrido. Eso, decía Unamuno, recurriendo a una metáfora marina, es la espuma de una ola. Pero quien hace verdaderamente la historia es el conjunto de hombres y mujeres cotidianos que se levantan cada día a hacer sus tareas y son los que hacen funcionar el mundo. De tal forma que si la gente sencilla se parara, los don nadie, que decía Benedetti y Alberto Galeano, se pararan, el mundo se pararía y colapsaría. Y hasta ahora en general nadie ha solido recoger la intrahistoria. Y entonces estas publicaciones sencillas sirven para eso precisamente,
para que quede plasmada o plasmados retazos de la vida de mucha gente anónima que pasa por el mundo, son conocidos por los suyos, por sus paisanos, por las gentes de su pueblo, pero luego pasan al anonimato. Tened en cuenta que al anonimato vamos a pasar todos. Lo único que ocurre, como decía Borges, es que los importantes pasan un poco más tarde. Pero al final pasaremos todos, porque vendrá un colapso del mundo cuando sea, o un meteorito, o no sabemos cómo, y todo se acabará. Pero en fin, la gente muy importante que está en los libros, pues se cree a veces que va a ser inmortal en el sentido de que siempre alguien le va a recordar, pero no va a ser el caso tampoco. Pero desde luego, la gente anónima, pues pasamos antes al anonimato, porque ya sabéis, uno vive, no me meto ahora en temas sobrenaturales, y en creencias, eso es aparte, pero uno vive mientras alguien de los que le ha conocido le recuerda. Pero cuando ya no le recuerda a nadie de los que le conoció, entonces propiamente ya empieza su muerte, su segunda muerte. Bueno, todo esto entre paréntesis, ¿de acuerdo? Porque lo importante era lo que os he dicho, esta gente empezó a trabajar en la creación del programa, claro, partían de la nada. Lo primero que tenían que hacer, ¿y qué hacemos? ¿Qué redactamos? ¿Qué ponemos? Pues, por ejemplo, en aquel programa, aparte de que a cada uno se le ocurrió algún artículo, por ejemplo, Paco Sola escribió unos versos sobre los negocios de su pueblo, que son un reflejo muy exacto de la vida comercial del año 49. Ahí están recogidos todos los oficios y comercios que pintaban algo en el pueblo, y que lo podéis leer, si tenéis el programa del 49 en el 49, y si no en la recopilación que hice yo en el número 1 de Cuadernos Azagreses, ahí está recogido los negocios de mi pueblo, de Paco Sola, que firmaba OCAP, invirtiendo el nombre y el apellido, firmaba OCAP Alos, con anagrama, ¿de acuerdo? Bueno, pues a cada uno se le fue ocurriendo una cosa, y también se les ocurrió contactar con azagreses ausentes, y les mandaron una encuesta cuya pregunta general era: ¿qué recuerda usted o qué añora usted más de su pueblo cuando está lejos de él? Entonces esta encuesta la enviaron a bastante gente que vivía fuera de Azagra, y contestaron 5. Tuvieron 5 respuestas, no sé cuántas enviaron en realidad, pero tuvieron 5 respuestas que están recogidas en ese primer programa del 49. Los que contestaron fueron Ángel Monreal, don Ángel Monreal Pagola, Demetrio Torrecilla, que era un azagrés que vivía en San Sebastián, pero había vivido 20 años en Brasil, Agustín Salvador, que era hermano del tío carnal de Miguel Ángel, para que me entendáis, y mi tío Santiago Sola, el Juanilla, que contestó en verso para no alterar su personalidad, y me falta uno por ahí que ahora... y el padre Javier Gutiérrez de los Sagrados Corazones, que en el año 49 pues estaba recién vuelto de sus 20 años de permanencia como misionero en las Islas Cook, nada menos. O sea que hubo un azagrés que se pasó desde el año 1928 a 1947-48 en las Cook, en las Antípodas. ¿De acuerdo? O sea que cuando hablan de azagreses por el mundo, se puede hablar con motivo y además desde muy antiguo. No creo que nadie hoy día haya estado por las Cook, que yo conozca, aunque algunos estuvo en Nueva Zelanda hace unos años, ¿no? Pero de visita, no de 20 años de permanencia. Bueno, y entonces así fueron trabajando y haciendo esas cosas, buscaron la imprenta Santo Román de Calahorra, como era preceptivo, y pusieron a la venta el programa. Decía Paco Sola que no se acuerda si por 2 pesetas o 2,50, medio duro. Sois todos ya mayorcitos, todos os acordáis de las pesetas y del medio duro. Pues entonces, por eso salió lo que os he dicho al principio, que quedaron limpias 84 pesetas
que no les sirvió para superar el déficit de la peña zagresa, pero dice que sí, que consiguieron fama entre sus paisanos. Los creadores de Azagran Fiestas consiguieron fama entre sus paisanos. Y así hasta el año 50, 51, 52, 53, hasta el 54, que se ve que les pilló el toro. Qué casualidad. Y no lo sacaron. No lo sacaron a tiempo. Ya no lo sacaron ni a tiempo ni a destiempo. O sea, ya no sabía si no existe el programa. Digo, por si alguno los colecciona, para que no pierda el tiempo, porque el del 54 no existe. Esta es la cosa. Bien, entonces, ¿queréis preguntarme algo? Según hablo, me decís. Voy a pasar un poco, para ir rápido, al capítulo de colaboradores. Pues inicialmente los que colaboraban en la revista eran estos mismos fundadores. Ellos se lo guisaban y lo comían. El mismo José León, pues, escribía también algún artículo, o sea, no se limitaba a mecanografiar lo que le pasaba a los demás. Se reunían en distintos lugares. En algún otro testimonio parece que lo que luego fue el bar El Chato, en esos años era todavía el bar del Capili, de Crispín Rivas, en algún local de la parte de arriba del Capili. Allí se reunieron, pero también en la bodega de la señora Cecilia, la madre de Jesús y de José, que por cierto, hablando de azagreses, precisamente este año sería también el centenario de la muerte por accidente en la curva del Barranco, en octubre, en tiempo de vendimia, del marido de la señora Cecilia. O sea, el abuelo de Emilio León falleció ahí bajando la carga de uva en la curva de arriba del Sendero Viejo, quiero decir. El Sendero Viejo. Este año haría 100 años en octubre, 1 de octubre. Y además era teniente de alcalde del ayuntamiento en ese momento. O sea, que fue una muerte particularmente sentida, de la que la gente mayor, incluso cuando los que no habían nacido, guardan recuerdo, porque esto se transmitía de padres a hijos durante un tiempo, por lo menos. Vale, entonces los colaboradores primero, pero después ya se fue enganchando gente. Algunas gentes que tengo identificadas, otros no tengo identificados del todo. Pero haciendo un balance de conjunto, para no ceñirme a los primeros años, pues quiero citar algunos nombres de los que han sido, algunos ya no están, ya fallecieron, pero han sido colaboradores más asiduos. Por ejemplo, pensad en José María Zudaire Sola, que cuando se jubiló como guardia en Barcelona y por ahí, ya entonces escribía un pequeño artículo, muchos años se hacía presente en Azagran Fiestas. Cuando se jubiló vino aquí y seguía escribiendo. También escribía bastante, con bastante asiduidad, a partir del año 60, dice en alguna colaboración, Félix Ramón Bravo Corroza. Félix Ramón Corroza, perdón, Corroza Bravo. Sobrino de otro fraile de los Sagrados Corazones, Corroza. Vale. Después, gente que todavía sigue con nosotros y sigue colaborando, y ahora mismo, contando estos últimos años, pues será seguramente el que más veces ha colaborado en más ediciones. Está Antonio Luri Sangil, la vecina del Quinto, o la vecina de la vecina del Quinto, o la cuñada de la vecina del Quinto, o por muchas otras firmas distintas. Este año sigue colaborando también, y ese ha cultivado con esmero, digamos, la parte humorística o sección humorística del programa. ¿De acuerdo? Pues gente, después ha habido, yo mismo, ya sabéis, he colaborado, alguna colaboración suelta antes, pero ininterrumpidamente con Rincones para el Recuerdo desde el año 96. O sea que este año es la 29 colaboración seguida. ¿De acuerdo? También colaboraban pues personas de distinto tipo y asociaciones. Por ejemplo, don Pedro, desde que llegó en el año 2000, pero en 2001, después de las fiestas llegó, en 2001 empezó ya a hacer el saludo desde la parroquia y algún comentario, e ininterrumpidamente, hasta este año que se despide,
en el programa del 24, después no sé si seguirá, pero todos estos años ha estado colaborando asiduamente. Y así otra gente con menos asiduidad, pero ahí verá Fructuoso, con distintas colaboraciones. Tomás Íñigo Sola, mi primo, también colaboraba con bastante asiduidad, la Asociación de la Veracruz, otras asociaciones, los hermanos Imas, por distintos motivos. A Luis Imas, ya sabéis, le gusta colocar alguna poesía con frecuencia, a Jesús Imas toca temas más espirituales, Mari Sánchez en su momento también introducía comentarios de distinto tipo. En fin, una larga relación que sería muy largo de explicar. Esos, digamos, eran colaboradores locales, nacidos de Azagra o que han vivido en Azagra. Miguel Ventura, que me acuerdo ahora, el guardia ya jubilado, Miguel Ventura estuvo colaborando unos cuantos años. Francisco Javier Moreno Martínez, que nos suele escribir de temas históricos, de algún dato o algo que desempolva en los archivos. Juan Jesús Gurrea Cortés también escribió bastantes años seguidos. Y en fin, no pido perdón a todos los que hayan colaborado, sobre todo con cierta asiduidad, que me lo dejen en el tintero, porque todos merecen reconocimiento, porque son los que han hecho posible que esto no muriera y siguiera adelante. Y también esporádicamente han tenido colaboración algunas firmas de gente de Pamplona o de otros sitios que se han acordado de Azagra en fiestas. Por citar solo 3 o 4 casos que me parecen significativos porque tenían cierta relevancia provincial o nacional, os voy a recordar, por ejemplo, los que sois más mayores quizás recordéis a Luis de Castresana, que era un escritor vizcaíno, que escribió el famoso libro entonces El otro árbol de Guernica, que era una historia basada en aquellos niños de la guerra que emigraron a Bélgica, a Rusia, a otros países, sobre lo cual luego se hizo una película, El otro árbol de Guernica también, y que fue Premio Nacional de Literatura en su momento, con este libro precisamente. Pues Luis de Castresana, en el año 68, se inauguró el parque al que el ayuntamiento puso el nombre de la Gaceta del Norte, que estaba ocupando los terrenos donde ahora es la escuela infantil de la ¿no? Colindante con la escuela infantil de ahora. Y entonces los aparatos de columpios y todo esto había sido donación del periódico La Gaceta, que tenía una relación especial con Azagra a través del azagrés Roger Gurrea, que era uno de los repartidores, entre otras funciones, del periódico. Y además que había cubierto bastante bien siempre la información sobre Azagra, ya desde las riadas del 59 y del 60 y la evacuación de la Peña en el 61 y estas cosas. Pues la Gaceta del Norte se ve que se había esmerado en informar sobre Azagra y entonces crearon esta especial relación y el ayuntamiento pues denominó la Gaceta el Parque de la Gaceta del Norte. Y a Luis de Castresana, que había debutado en sus tiempos en la Gaceta del Norte, pues esto le llegó al alma, y en la revista cultural Blanco y Negro de ABC, una de las más prestigiosos semanarios culturales de la prensa española, pues allí hizo un elogio de Azagra por saber honrar a un periódico, a un medio de comunicación, a pesar de que entonces, ya sabéis, decían las malas lenguas, mientes más que la Gaceta del Norte. Pero bueno, eso era un chascarrillo de la época. Pues Luis de Castresana, por ejemplo. Había un crítico de arte, que luego os comentaré cuando vayamos viendo alguno de los carteles, del Pensamiento Navarro, como sabéis, junto con el Diario de Navarra, era el periódico de más difusión en ese momento, periódico carlista, como sabéis, pero el crítico de arte era José Antonio Larrambevere. Y José Antonio Larrambevere, en el año 66, según consta en el programa de ese año, apareció por Azagra acompañado de uno de los pintores más famosos que ha tenido Navarra en el siglo XX, que es Jesús Lasterra. Ya veremos 3 portadas que son de Jesús Lasterra, nada menos. Aunque no os gusten, os van a gustar más otras, pero son de Jesús Lasterra y eso tiene un peso, ¿no? Entonces,
aparecieron los dos por aquí. Ya sabéis, cuando alguien forastero venía, pues contactaba con alguien de las fuerzas vivas del pueblo. Pues otros contactaron con Pachi García Díaz, que era el secretario ya, y con Madroñero en la conservera, y en fin, pasaron la noche de San Juan comiendo caracoles a la marrana y tal en la barca, y se llevaron un recuerdo muy grato de Azágara. Y entonces de esa cena, estoy convencido, de esa merienda y del buen clima que se creó entre ellos, salió la colaboración escrita de la Rambevere ese año, y después, 6 años después, cuando murieron en el accidente Pachi y los dos concejales, y salió la portada esta de Las Terras, que luego veremos, por citar otro caso. Y también quiero citar, ya no voy a extender más, en el año 58, Loli Virto, que era una zagresa que entonces tendría 20 años o 20 y pocos años, ¿no? Loli Virto, en el año 58, escribió en Azagra en Fiestas, un artículo que se titulaba La mujer en el siglo XX. Y ahí hacía una teoría feminista avant la lettre, que dirían los académicos, es decir, antes de su tiempo. Imaginaros un artículo directamente feminista en el año 58, donde decía, a ver, ¿por qué la mujer no iba a poder ir a la barca, bañarse, ponerse en bikini, no sé si llegaba a decir, entrar a los bares, alternar, etcétera, como cualquier hombre? Y al año siguiente pasó por aquí una señora escritora que iba recorriendo España bajo la sección Mi charla hispánica, iba recorriendo pueblos y lugares de España, y aterrizó por Azagra, Mi charla hispánica, para llenar un capítulo de su charla hispánica. Y entonces se encontró, se ve que le pasaron pues el programa del año anterior, y resulta que se encontró con este artículo de Loli Virto. Y entonces, entre otras cosas que recoge en ese artículo del año 59, que podéis leer si tenéis ocasión, la baronesa de San Saldo, que es como firmaba esta señora, que era sevillana y se llamaba Justa Agea, según he podido averiguar, averigué en su momento, pues esa señora decía, subrayaba el contraste. El año 59 es cuando empezaba a darse el contraste entre la Azágara tradicional, en cuanto a costumbres, maquinaria agrícola, descubrimientos electrodomésticos, etcétera, se refiere. O sea, entonces, a comienzos de los 60 es la frontera, como suelo decir yo, entre la prehistoria y la historia moderna. O sea, los que hemos nacido antes del año 60 hemos llegado a conocer realmente el estilo de vida prehistórico. Es decir, en mi casa donde yo nacía y vivía hasta los 10 años, no había otra cosa que no pudiera haber en tiempos de Jesucristo, por decir una referencia clara, que las bombillas colgando en la pared, en el techo, perdón, las bombillas colgando en el techo y una radio de pared. Todo lo demás podía haber existido en la época de Cristo, porque eran utensilios de madera y poco más. No había ningún electrodoméstico todavía propiamente dicho. Entonces, en esa frontera de los años 60 es cuando empieza a producirse el boom de la llegada y de la electrodomesticación, digamos, o domestificación de los hogares. Hasta entonces, los tiempos de Azagra eran tiempos duros. Entonces esta señora, la baronesa de San Saldo, resaltaba el contraste entre el Azagra tradicional y el Azagra que contemplaba, porque ya empezaba a ver vehículos y algún tractor por las calles y tal, y decía, esto está cambiando. Y terminaba el artículo diciendo, y hasta he descubierto el artículo de una muchacha azagresa, refiriéndose al de Loli Virto, que si se cultivara podría llegar lejos. Decía literalmente la baronesa de San Saldo en su charla hispánica. Año 59. ¿De acuerdo? O sea que tenemos un largo recorrido. Bien, entonces por lo que habéis visto, paso al siguiente apartado ya. La variedad temática que uno puede encontrarse en los programas es muy... perdón, para que no se me olvide luego. Los programas no serían posibles
sin los organizadores, sin los patrocinadores. A partir del año 67 ya aparece el primer saludo oficial del alcalde en el programa. Pero fijaros, hasta el año 67 ninguno de los tres alcaldes anteriores, o sea, ni Francisco Salvador, que fue el alcalde el año que se fundó, hasta el siguiente año, ni Javier Parra, que fue alcalde 7 años, del 50 al 57, ni Francisco Berisa, que fue alcalde desde el 57 hasta el 67, dieron nunca ningún saludo desde las páginas de Azagra en Fiestas. Hasta el año 67 no aparece el primer saludo del alcalde Ángel Manero. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí ya, pues ya antes también lo era, pero ya era el ayuntamiento el que se hacía cargo. Entonces la institución, sin los fundadores, sin la institución que los respalde, sin los colaboradores literarios y los colaboradores gráficos, a los que me referiré más expresamente cuando salgamos al pasillo, y sin los anunciantes, pues el programa no habría pervivido y no habría subsistido. Quiero subrayar lo de los anunciantes, porque me parece importante que todo el que tenga algo anunciable en Azagra, en el sentido comercial, industrial, de oficinas, de servicios, etcétera y tal, si no aparece en el ayuntamiento, llegue a algún acuerdo con el ayuntamiento, aunque sea para bajar cuotas y tal, para que aparezca, porque aparte de lo que sirva como propaganda, que no sirve en realidad, es una subvención, digamos, a fondo perdido, pero me parece que es un dato importante que quede como testimonio de la vida comercial, industrial y de servicios azagresa en esa época. Entonces creo que sería bueno recuperar la presencia de todos. Digo esto porque tengo la impresión que a raíz del año 2008-2009, ya sabéis, es cuando salieron 2 años un programa alternativo y tal, y que no sé si el ayuntamiento entonces subió las tasas exageradamente o qué pasó. Algunos que se anunciaban habitualmente se dieron de baja y algunos han vuelto y otros ya no han vuelto. Entonces, el reflejo que representaba la vida esta del comercio local en varias décadas iniciales, pues ahora no está tan exhaustivamente reflejado. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la temática, como veis, es muy variada. Los anuncios ocupan mucho, los programas de fiesta ocupan mucho, las reinas, damas, corporaciones infantiles ocupan mucho, hay que advertir, para que lo tengáis presente, que la primera reina y primeras damas, que fueron 6, nominadas directamente por el ayuntamiento, no quedaron nombradas hasta el año 71. Y no aparece un par o 3 de fotos de ellas muy malas, sino de todas las que lo fueron hasta el año 72. O sea, la primera reina elegida de Azagra nombrada por el ayuntamiento fue Pili Virto, la hermana de Javi Virto, con la que me encontré el otro día, por cierto, en la estación de Calahorra, y me dijo, todavía cuando voy a Azagra, la gente de lo primero que se acuerda, la gente mayor evidentemente, de lo primero que se acuerda, hombre, Pili, tú fuiste la primera reina de las fiestas. Así es, y así fue, ¿no? Eso quedó una constancia bastante humilde en el programa del 72, pero luego ya poco a poco pues fueron alcanzando el realce y tal que ahora vemos. Por lo tanto, ahí tenéis una temática que, entre otras cosas, sirve para comprender, basta leer la relación de nombres y apellidos, incluyendo reina, damas, corporaciones infantiles y tal, para apreciar cómo ha ido evolucionando el tejido social de Azagra, porque aparecen, si uno se fija bien, las diferentes oleadas de emigrantes que hemos tenido en el pueblo. ¿Comprendéis? O sea, si uno ve hasta el año 70, ve solo pues nombres de los que eran de la Azagra, de aquellas familias que decimos de toda la vida, cosa que también es bastante relativa, porque cuando exploras el Azagra de toda la vida también vas descubriendo que en aquellos años también había movilidad.
¿de acuerdo? Pero luego ya si empezamos en los años 70, empezamos a advertir apellidos que ya venían de las familias andaluzas, que se asentaron principalmente a partir de los 60, y luego ya, si avanzamos hasta el año 2000 y llegamos hasta nuestros días, empezamos a apreciar también apellidos sudamericanos e incluso algún apellido árabe de los chavales, sobre todo de la escuela, que ya están y son los protagonistas y los matriculados en las aulas azagresas. ¿De acuerdo? Lo cual me da pie a hacer énfasis en otro capítulo que me parece importante, y ya con esto voy a terminar y salimos al pasillo, en otro capítulo importante que se puede apreciar en la colección de Azagra en Fiestas, que es la emigración. O sea, el cariño que ya os he dicho al principio hacia los emigrantes. Cada emigrante, argentino sobre todo en aquel momento, la emigración azagresa hacia Argentina es constatable desde finales del 19 y principios del 20. O sea, algunos muchachos azagreses, sobre todo varones, que luego más o menos arrastraban a mujeres de su familia, en la época de la guerra de Cuba y tal, yo creo que algunos se marchaban no solo en busca de mejor vida, sino también pues, de evitar, por ejemplo, tener que ir a la guerra o a la mili, etcétera. Y entonces hay por razones económicas o de otra índole, no quiero profundizar en eso sería un estudio que dejo ahí, os estoy dando pistas a gente joven que hace historia y tal, pues que se podrían sacar muchas tesis o tesinas o trabajos de fin de grado, como se dice ahora, solo con las fuentes de Azagra en Fiestas. Si alguno tiene curiosidad, yo le presto 25 títulos por lo menos. ¿De acuerdo? Entonces, esa emigración argentina era muy frecuente, pues por ejemplo, los programas de los primeros años, de los años 50, alguno de ellos que se había marchado hace 20, 30, 40 años y tuvo la suerte de poder volver de viaje, pienso ahora en Tálamos Luri, en Gregorio Virto, hermano de Hipólito Virto, para que me entendáis, por ejemplo, que era emigrante en Argentina, pero tuvo ocasión de volver, y estos fundadores del programa les entrevistaban y estas cosas, y entonces agradecen en el alma que el ayuntamiento les hiciera llegar un ejemplar del programa cada año. Esto fue la primera migración. Después, ya sabéis, a finales de los 50 viene la emigración hacia el centro Europa, Suiza, Alemania, Holanda en algún caso, y la emigración hacia Australia, de aquellas familias azagresas concretas de los Íñigo, San Gil, etcétera, que se fueron hasta Australia. Que algunos luego retornaron y otros ya se han quedado allí. Entonces, primero era la emigración. Ya sabéis que ahora lo políticamente correcto es decir migraciones. Pero técnicamente hablando, el que se va de su pueblo a otro lugar es un emigrante. Y el lugar que los recibe inmigrantes. Si respetamos el sentido de los prefijos. ¿De acuerdo? Migrante es el que migra, el que se mueve. Pero si sale de su lugar es un emigrante que va hacia afuera. Y el lugar que recibe emigrantes recibe inmigrantes, recibe emigrantes que han salido, pero ya desde el punto de vista del país receptor o del pueblo receptor son inmigrantes. Las dos cosas, por lo tanto, tienen su sentido. Pues todo esto está reflejado con saludas, etcétera, etcétera. Recuerdo muy especialmente, por ejemplo, porque es el que más veces ha colaborado de todos estos, en más ediciones distintas, a Raimuro Muro Hernández, que emigró a Argentina, porque algunos de su familia ya habían ido antes, ya siendo mozo emigró a Argentina, y escribió 11 colaboraciones desde el 57, que fue el año que se marchó, hasta el año 96, que me consta de su última colaboración. ¿De acuerdo? Ya murió y sus hijos y nietos, pues seguramente seguirán por allí, supongo. Entonces, esta atención hacia la emigración, de hacerles llegar el eco de Azagra, es importante. Y luego,
tenemos el reflejo de la inversa que ya he enunciado brevemente antes. Es decir, yo leo con mucha satisfacción que ya en el año 66 Juan Chamorro, uno de Bezmar, aspirante al sacerdocio, no sé si llegó a serlo o lo era en ese momento, escribe en nombre de los andaluces de su pueblo, gracias a Zagra. Es decir, tenemos testimonio ya de los emigrantes que nos llegan y que se van estableciendo en el pueblo y que se produce el cruce cultural, el cruce de familias, hasta que llega un momento que ya no se distingue y somos uno. En ese periodo, todavía quizás con la emigración más reciente sudamericana, por ejemplo, o de Europa del Este o de musulmana, con más dificultad quizás, pues todavía estamos en el inicio quizás de ese proceso de fusión, pero seguramente si se mantiene pues llegará. Bien, entonces como escribí yo mismo en unos versos dedicados a los emigrantes de Bezmar en Azagra, la emigración enriquece cuando se cultiva el arte de saber saborear lo mejor de cada parte. Esta es la idea, ¿no? Entonces, frente a estas consignas que a veces intentan enfrentarnos, creo que el asunto es cómo trenzar lazos de solidaridad y de fraternidad para apoyarnos y aprovecharnos mutuamente. Porque, como suele decir Jesús Javier en sus cuadernos demográficos, la población azagresa, sin la llegada de toda esta migración de las últimas décadas, habría decrecido notablemente. O sea, Azagra sería en lo que va del siglo XXI un pueblo en decrecimiento, claro, si no fuera por estas oleadas de población inmigrante que hemos ido y vamos recibiendo todavía. Vale, si queréis hacer una pregunta, y si no, salimos al pasillo y vamos a ir recorriendo un poquito para hablar algo de los artistas que han creado los carteles, de los que os pueda decir algo porque no a todos he conseguido reconocer, y vamos comentando, mirando un poco de frente y algún otro dato que me parezca de interés y que no haya comentado ya. Y no quiero aburraros más y terminamos ahí. El cartel del año 49, este cartel creo que es bonito, es de Pachi García Gorriti, que era el secretario que os he hablado, pues que empezó a ser secretario el año 50. Por tanto, cuando hizo este cartel todavía no era el secretario. Pero el secretario entonces se marchó cogió la plaza de Peralta y le relevó Pachi. García Gorriti, porque las familias García Gorriti, como podéis comprender por la naturaleza de los apellidos, eran dos familias distintas que procedían del norte de Navarra. En el siglo XIX llegó aquí el primer García, que era veterinario, y el primer Gorriti, que fue depositario municipal. Y era uno de la Cunza y otro de Nagore, o sea que no eran familias originarias de Azagra, aunque luego estuvieron aquí y nos permanecen durante varias generaciones. ¿De acuerdo? García Gorriti. Entonces, tened en cuenta que la torre en este año 49 solo llevaba, lo que es la torre, 5 años inaugurada. O sea, la torre fue inaugurada y construida en el año 44. Por lo tanto, esta imagen que ya ha pasado a ser el emblema más reconocible del pueblo, es una silueta que en ese momento solo tenía 5 años. O sea, en los años de la República, por ejemplo, la imagen era de la galería y las 3 ventanas de arriba y el tejado sin torre. La torre es un añadido del arquitecto Marcelo Viver de Pamplona. Y se construyó en el año 44. Por lo tanto, esto era una visión nueva, incluso para los azagreses, que solo llevaban 5 años. Bien. Me gusta subrayar el contraste. Pachi tiene al menos 16 carteles originales firmados, y sospecho que algunos de estos, que son composiciones de foto y pie
y pie de Azagran Fiestas y tal, pues también serían suyos. Algún año que no había tenido tanto tiempo y no podía hacer una original, pues le pillaba el toro y hacía una composición, ¿no? O sea que hay 16 que están firmados por él, o si no están firmados se sabe que son de él, y seguramente algunos más hasta el año 71, que es cuando murió por el accidente, que seguramente también fueron igual fructuosos, además de su responsabilidad. ¿De acuerdo? Me gusta contrastarlo con el último, que es de Fran, que está por aquí, ahí lo tenéis, porque representan, pues eso, digamos que Pachi sería de los años 20, inicio de los años 20, podría ser de la generación de los abuelos de Fran. Por lo tanto, aquí tenemos representados, Pachi tiene 16, Fran de momento tiene 7 carteles que iremos viendo por ahí, o sea que tiene posibilidades de rebasarlo, se lo propone, y me gusta este contraste entre la generación de los fundadores y la generación de los continuadores, que son 2 generaciones más atrás. En medio, la generación de los padres seríamos nosotros, años arriba, años abajo, y luego vendrían los nietos, que son repetidos, y los bisnietos. Y la torre como símbolo repetido, ¿de acuerdo? Así que apreciáis bien el primero y el último por ahora. Porque los originales de donde se partía no eran muy buenos, en el original se aprecia mejor que estos rostros son perfectamente reconocibles, De hecho son la cuadrilla, los que llevaban las andas. Todavía, como sabéis, hasta el año 77 no se implantó la tradición de que fueran los quintos quienes la llevaran, entonces se sabía que lo llevaban cuadrillas o quien llegaba antes. Esta es reconocible, es la cuadrilla del Miguelín, del padre de Conchi, por ejemplo, que es este. O sea, las caras son reconocibles. Gente nacida el año 22 o 23, que están llevando las andas del año 50. Las campanas volteando, los fuegos artificiales, Cristina, sí que existían perfectamente desde bastante antes. Ya en el 19 ya compraban colecciones de fuegos artificiales. El Lázaro, o sea, si tienes el original, los miráis porque podéis reconocer el Murillo, el padre de Murillo, podéis reconocer caras. ¿Vale? Es de una fotografía. Sí, sí. No, esto es todo dibujo de Pachi, esto es de Pachi. El año 51 es esta imagen, esta era la entrada del frontón, por este lado, o sea, eso es la esquina del Mentirón, donde está ahora el centro de jubilados, en la esquina, la entrada grande del frontón por este lado, enfrente del Santander, para que me entendáis, donde colocaban los carteles del cine y luego llevar el chato y tal, ¿no? Esta portada del 51, que también es de Pachi, salvo el logo este de Azagran Fiestas, que es de Jesús León, el fundador del programa. Las letras estas, la tipología y eso que repetían en los primeros programas con ese tipo de letra, era de Jesús León. ¿De acuerdo? Aquí ya Pachi cambió de temática y puso ahí una especie de Cibeles o Ceres, diosa de la agricultura, y entonces fue a otro, ¿Cabezudo de atrás? y un cabezudo y unas vacas ahí, mozos corriendo, en fin, este se salió un poco de su tónica habitual. Este es el 53, el 52 se parece el vestuario al del primero. ¿Ya se vestía de Pamplona? No, pero es que estos no van de Pamplónica exactamente, sí, bueno, en Pamplona habían empezado en los años 40 y tal, y algo de contagio ya había. De la guitarra sí. En todo caso, esto está hecho en el 52, o sea, si lo pintó así es que él lo había visto. Pero iban más con camisa de farra también. Sí, entonces se llamaban las camisas de farra y cada cuadrilla tenía la suya. Por encima de lo que llevaran blanco o no blanco, la camisa de farra era la camisa que se fabricaba cada cuadrilla para las fiestas. El despiste, el desorden, el chandrío, lo que fuera, ¿no? Y entonces la apariencia visible era la de la camisa de farra.
una especie de esto, por ejemplo. Pero el otro también, o sea, ¿era el pantalón blanco o no? O iba... No sé, en algunos casos te estoy diciendo sí y en otros no. Aquí no irían. Habría que mirar, no sería tan puro, aquí lo recoge porque es más llamativo y porque le inspiraría más lo de Pamplona, que ya empezaría a ver más. No hubo año 54 programas, hemos dicho. O sea, con lo cual Goni se quedó sin símbolo. Tenéis la bandera de España con la laureada de San Fernando. No olvidéis que todo esto sucedía en la posguerra prácticamente. Entonces, respira el ambiente de la época, evidentemente. ¿De acuerdo? Venga, seguimos. 57 y 58. Es aquí el blanco, aquí el blanco se ve que prima. 56, 57. Vale. El escudo de la facultad y los colores amarillentos, amarillos se han quedado, no son los colores originales. Lo que veis el naranja ese pálido y tal, creo que es amarillo en el original, es más vistoso, vaya, más vistoso el original. O sea, se parece más a estos tonos que a esos que han salido. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí veis que está el recuadro del primero. Esto, por cierto, es lo que se cogió luego de símbolo para podernos hacer presos, ¿se ha visto? Sí. El título de arriba de Modernos lleva siempre la silueta esa. Este es el de 62, que es, en fin, es ya distinto también. Tiene aquí de forma muy geométrica, pero todos los motivos, la moto, la guitarra, la bota, ¿me entiendo? El abanico, en fin, tiene su liga para que lo veáis despacio. El abanico global. La bandera. Estos son los que nos hacías, quizás también los hacía él, pero ya le costaba menos, ¿no? Ya no tenía que inventar la composición. Fotos de Gómez, que ya sabéis, Gómez de Pamplona estaba casado con Marcón. Esto es, el ayuntamiento se inauguró en el 63. Entonces en el año 64 reprodujo la fachada, pero con este colorido. Pachi también. 65 con foto de Santi, el fotógrafo. Santiago. Sospecho que esto es un aguafuerte, un grabado tipo aguafuerte. ¿De acuerdo? Esto es esta tonalidad oscura en el original y el 66. La Esterra es ese pintor, el otro día veía, Mendizábal del Solar, que es uno de los especialistas que escribe en el diario de pintores navarros, que entre los pintores navarros, paisajistas, el más importante de la primera mitad es Basiano y de la segunda mitad seguramente la Esterra. Muy cortito, ¿eh? Este señor hacía exposiciones constantemente en la sala de la Caja Navarra de García Castañón. Llegó a hacer muchas exposiciones y vendía muy bien todo lo que producía. Entonces, seguramente, aunque os gusten menos que todos estos que hemos visto, sí, exacto. Entonces, una recreación libre, un poco impresionista, digamos, expresionista, que no es real el volumen, un poco a su manera, libre. Sí, eso sí. Exacto. Campanillo, esto sería el raso de la torre y estas cosas. Bueno, eso sería el Pachi también, seguramente, que están los dos símbolos. Sí, porque ya el ayuntamiento estaba inaugurado y el religioso. Aquí Fructuoso se estrena. ¿Dónde está Fructuoso? En el 69 también. Este también, los dos. La composición es tuya, la del 69. O sea, en el 68 ya es pintura, Fructuoso, y te llamó Pachi como colaborador, supongo. No, estaba ya en el ayuntamiento. Ya estabas tú en el ayuntamiento.
Bueno, pues este es de Fructuoso y ese de composición también suyo. 68, 69. Fructuosos órdenes. El último cartel de Pachi, que como curiosidad, todos los anteriores firmaba Pachi con C y este con T. O sea que ya se había puesto al día, esféricamente hablando. Al fin y al cabo era un arte de Gorriti, podía hacer honor al euskera, y aquí ya se había puesto al día, digamos, y firma por primera y última vez, porque desgraciadamente murió al año siguiente, Pachi. ¿Veis? Aquí están, algunos han visto a los Rangers de la época. Rangers tocando y los mozos bailando. De blanco y rojo también. Venga. 71 Fructuoso también es tuya. Bueno, estuvo en el ayuntamiento porque sí, se me lo Pachi también, porque la accidente fue en noviembre. Fue en noviembre, la accidente. Exacto, sí. Muy bien, entonces, en el 72, fijaros, sí, es un poco distinto de aquel. En el 72, el amigo del pintor Lasterna, Larrambevere, ese que os he contado antes, que vino, escribió la necrológica de 3 amigos. O sea, en el programa del 72 podéis leer donde escribió Larrambevere sobre Pachi, sobre Berisa y sobre Miguel Sola, los 3 que murieron en el accidente. Escribe una semblanza de los 3 y se ve que también convenció a Lasterra para que hiciera otro que, aunque se parece al del 66, es parcialmente distinto. Es distinto. Aquí están las peñas, una cuadrilla con pancartas y tal. No es exactamente igual que aquí, pero es de Lasterra también, como veis. 73 es otra composición de otra naturaleza con una vista panorámica. Pues lo mismo, la vidriera del ayuntamiento, la vidriera de Irún, que está en la escalera del ayuntamiento, la escuela de vidrieros de Irún, quiero decir, que os he explicado algún año, foto y orla de la Virgen del Olmo, ayuntamiento. Sí, se utiliza, quitándole el color y todo esto. A ver, 79 sobre foto. Y este, a ver, este es el primero de Lalo Quintana Muro. Lalo Quintana Muro era hijo de una zagresa de las que emigró con 6 años a Argentina en el año 31. En el año 75, su hijo, Eduardo Quintana, se llamaba Lalo coloquialmente, Eduardo Quintana Muro vino de la Argentina a España a conocer el pueblo de su madre. ¿De acuerdo? Su madre era hermana del Raimundo Muro que os he hablado. Lalo era sobrino de Raimundo Muro y vivió allí en Villa Bertet, en el Chaco, que es donde se asentó esta familia, allí en Argentina. Es una zona del norte de Argentina. Entonces Lalo Quintana, según he leído estos días preparando esto, estudió arquitectura allí en Argentina y recién graduado en arquitectura en Córdoba de Argentina, recién recibido, como dicen ellos, los argentinos, pues vino a España a conocer el pueblo de su madre y, en fin, en busca de otros horizontes. Recuerdo que me lo trajo Maribel, debe ser familia. Sí, sí, no, pero la madre de Maribel vino de Argentina también. Esto lo pasaba yo todavía y me trajo ella me trajo el problema. Porque cuando era como la historia, cuando trajeron a la madre de Maribel, se llevaron a esta niña. Unos Rivas, bueno, lo vamos a contar todo aquí ahora. Vale, este es Lalo, que luego ha sido muchos años, no sé si ya sabéis. A ver, este Lalo Quintana ya se quedó en España definitivamente, salvo algún viaje, se afincó en Barcelona y ha sido profesor de la Escuela de Diseño de la Universidad Raimon Llull de Barcelona. Por lo tanto, un señor... Luis, claro,
que sigue ejerciendo. Todavía sigue. Lalo Quintana, Gregorio Luri y yo hemos estado 6 años, hemos coincidido en la misma escuela dando clases. Sí. Y Lalo es un diseñador gráfico muy reconocido. Y sigue todavía. Sigue dando clases y sigue trabajando y siempre pregunta por Azar y siempre está pendiente. Vale, muy bien. Bueno, venga, seguimos. Este es el Asterra, pero de color verde. Pero el primero. El primero con otro color. El año 66 con otro color. Este es de Lalo también. Este es de Lalo. Estos suelen tener la firma, ¿eh? Si tenéis ocasión de mirarlos, por algún recoveco tiene la firma. El 8 de septiembre empezaba el 8 de Hombre, el día de la patrona es el 8 de septiembre. Iría a este día. Este es de Lalo también. Lalo. ¿De acuerdo? 4 y 85. 86. ¿Vale? También los 3 de Fructuoso. O sea que después de Pachi, Fructuoso vendrá. Este es de José Antonio Serrano. Sí. Este creo que es el primer año que se convocó un concurso, ¿no? El primer año que entró Basilio en la alcaldía, convocaron un concurso y lo ganó Martínez Amatres, ¿no? Mac. Ahí lo pondrá, ya lo conocéis también. Sospecho que este también se va a subir. Estos Fructuosos no estoy seguro de quiénes son. Ese y este. No lo sé con seguridad. Este es de Lalo y se ve claro. Aquí David ya había aprendido. Es hora del 7 al 15. Sí, pero Ese fue el año que se eligió yo. Lalo que ponía el 8. Este es el del 51, el mismo, es el mismo cartel, porque pusieron en el interior que era lo que lo repetían por ser el del primer año. Ya sabéis vosotros que no, que el primero fue el 49. O sea que eso fue equivocación, pero en fin, lo hicieron pensando que era el del primer año, pero no era la cosa. Este está firmado por GV, que no sé quién es. Si alguno sabe, que me diga. ¿De quién puede ser este G.V? No lo sé. No sé. Esto es una composición de fotos también. Este ya se ve, son reconocibles de Fructuoso. ¿Lo veis? Este tampoco sé exactamente. No sé si puede ser de Mary León, pero no estoy seguro. La hija de Upe puede ser. Sí. Puede ser de la Mary. Y este, Fernando Moreno, ¿sabéis si el practicante llegó a hacer algún cartel? Es F. Moreno. Fructuoso Moreno, no lo sé. Fructuoso. Fernando escribió, pero no. Este, que tiene la firma Juanjo, por la firma, yo tengo algún dibujo suyo, será de mi primo Juanjo Solar Juanilla. La composición esta. La firma es suya, de verdad. Este fue el año del 50 aniversario del programa. ¿De acuerdo? Este, Carlos, ¿de quién es? Pero esos ya son los que han ganado. No. Estos dos, 2001, este es 2002. Este es Iñaki Fernández Iturmendi, que es un profesional de carteles que
se presenta en muchos pueblos y suele ganar. ¿Este sería yo cuando ya estaba la estatua de la Virgen fuera o qué? Y este es de su hermano, ¿no? Y este es de Bellas Artes también, Carlos. Este es también es de Bellas Artes en Barcelona, ¿no? Este es de Carlos, de su hermano, y este de Miquel. Por ejemplo, Miquel Romero tiene en Barcelona tiene mucho reconocimiento. Sí, han ganado muchos premios nacionales. Bellas Artes, sí, me he sorprendido y creo que hay una serie de alfareses que son bastante expertos en el arte del diseño. ¿De acuerdo? Este es el primero de Fran, ¿no? ¿Dónde está Fran? El primero que ganó Fran es este. Luego unos cuantos más. Este es de uno de Calahorra, tal David Gómez Garrido, de Calahorra, que también he visto que se presenta a concursos de distinto tipo, estos de carteles. Y esta no, esta es una de Ribaforada que también es concursante. Esta es Conchi Urdániz, que gana también bastantes concursos por los pueblos de la Ribera sobre todo. ¿De acuerdo? 2013 es tuyo también, ¿no? De Fran. O sea, este y este son de Fran. Este también es de Fran. Y el 2015 es de uno de Pamplona, de Berrezar. Tal Eusebio Medina Aurelio. También concurso por ahí, a distintos sitios. Este es Saborea Zaza, ha metido en el currículum los sabores de la fiesta. Este también, este es tuyo también, ¿no? Fran. Bien. Este es tuyo, ¿no? ¿Este de quién es? De la feria que hemos dicho. ¿Vale? Este lo diseñó también para las fiestas Fran, ¿no? Ese fue uno de las fiestas. ¿Y este que lo diseñó? Ese Javier Navarro. Javier Navarro también. Vale. Y estos dos, explico, son de Paula, ¿cómo es? Amaro, es la pareja de Jesús Vilches, que también es una experta en diseño, que ha estudiado diseño en la Francisco de Vitoria, es canaria, estudió diseño en la Francisco de Vitoria de Madrid, tiene también taller propio de diseño gráfico y me consta que ha colaborado en distintas campañas publicitarias de Inditex, de Cáritas, de UNICEF, del BBVA, o sea que es una chica también cotizada en el ámbito del diseño. ¿De acuerdo? Pareja de, como os he dicho, de Jesús Vilches. Sí, Canaria De nacimiento, de Tenerife. Y ya con esto yo simplemente dos cosas, estoy quedando afónico. Una, los que tenemos una cierta edad no pensamos que sea muy razonable que podamos llegar al centenario de Azagra en fiestas. Entonces yo invito a las generaciones más jóvenes
a que con vuestro esfuerzo, coordinación y trabajo podáis llegar al centenario y que cuando lo celebréis os acordéis, como hemos hecho hoy, de todos aquellos que han hecho posible que esta historia continúe. Por mi parte, muchas gracias. Sin más, rápidamente, una vez más agradecer a Luis que el año pasado ya nos puso en nuestro conocimiento que este 2024 era un año con tres efemérides muy importantes en nuestro pueblo, como era el 150 aniversario de la caída del Peñón, de la construcción del Fortín y este 75 aniversario. Gracias a su labor pues podemos estar celebrando como merece un programa que creo que no éramos conscientes de la importancia que tiene hasta que realmente nos hemos puesto a leerlos desde el principio y hemos podido ver en esos programas la historia de nuestro pueblo, porque es muy curioso cuando te pones a investigar cómo cada programa pues de alguna forma va marcando cuáles sean esas preocupaciones e inquietudes de nuestro pueblo en cada época, y no tiene nada que ver de esos primeros años a las de ahora. Entonces, por eso quiero poner en valor y agradecer a todas esas personas que a lo largo de tantos años han colaborado, bien como con artículos o bien con la publicidad, porque esto, que sepáis que se hace gracias a la publicidad que hacen los comercios tanto de Azagra como de alrededores. Y sobre todo pues también destacar la labor de Javier Paz, que está por ahí, que es al final quien lleva tantos años coordinando todo esto, porque es muy difícil de hacer. Vosotros os lo encontréis ahí, os parece que es sencillito, pero lleva muchos meses de trabajo, de recopilar toda la información de toda la gente, de pasar la programación, de repasar. Aún así siempre acaba habiendo alguna rata, pero bueno, hay un trabajo importante detrás y por eso pues quiero destacar pues, a Javier, por favor, un aplauso. Que sepáis que hemos metido dentro de este programa, como celebración u homenaje a ese 75 aniversario, una recopilación en unas hojas un poquito distintas de todas las portadas, que ha sido difícil recopilar, pero lo hemos conseguido, y también pues, artículos que hemos considerado destacar pues, de diferentes años. No hemos metido de todos los años porque no nos daban las hojas, pero sí que ha sido una experiencia muy bonita e interesante. Además, en mi caso, me ha tocado estar leyendo los programas mientras cuidaba al hijo por la noche, así que la verdad que ha sido un trabajo muy enriquecedor, interesante. Espero que hayamos acertado con esos articulitos, pero sí que os invito a que tengáis esa curiosidad de ir a la biblioteca y poder ir viendo todos esos programas antiguos, porque la verdad que es muy enriquecedor y curioso conocer la historia de nuestro pueblo, porque como creo que muchas veces hemos comentado, es importante saber de dónde venimos para en el presente pues poder preparar nuestro futuro. Así que lo dicho, os animo a todos a que participemos. Quiero confiar en que la mayoría de vosotros sigáis aquí en el centenario de este programa. Yo confío en la sanidad y en la salud de la gente, y que nos veamos aquí dentro de otros 25 años. Gracias.